Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar la TI-84 para determinar una probabilidad usando la distribución normal. Una clase recibe un examen. La distribución de los puntajes es normal. La puntuación media es 76 y la desviación estándar es 7. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga una puntuación mayor que 80? Podríamos expresar esto como una probabilidad que X, el puntaje de la prueba, es mayor que 80. Entonces sabemos que la media, o mu, es igual a 76. Y la desviación estándar, o sigma, es igual a 7. Primero modelemos la situación usando la curva de distribución normal, donde la media de 76 estaría aquí en el medio, y el eje horizontal se escala por desviaciones estándar. Entonces a la derecha de 76 tendríamos 76 más 7, que es igual a 83. 83 más 7, que es igual a 90, y 90 más 7, que es igual a 97. A la izquierda de 76, tendríamos 76 menos 7, que es 69. 69 menos 7 es igual a 62. Y 62 menos 7 es igual a 55. Observe cómo la puntuación de la prueba de 80 estaría entre 76 y 83, un poco más cerca de 83. Entonces digamos que 80 está aproximadamente aquí. Queremos determinar la probabilidad de que el puntaje de la prueba esté a la derecha de 80, lo que significa que el puntaje de la prueba estaría en esta región aquí. Ahora que entendemos la probabilidad que estamos buscando, podemos usar la función normal en la TI-84 para determinar esta probabilidad. Desde la pantalla de inicio, presionamos segundos bars para el menú de distribución. Queremos la opción 2, normal. Ahora, si no ve esta pantalla, tiene un sistema operativo más antiguo, y le explicaré la diferencia en un momento. Primero entramos en el límite inferior, y porque estamos buscando la probabilidad que X es mayor que 80, el límite inferior será 80, el valor aquí a la izquierda. Para asegurarnos de obtener todos los valores de datos a la derecha, necesitamos exagerar un valor superior positivo grande o límite superior, que ya ingresé como 99.999. Y presionaremos Enter. Mu es la media de 76, entonces 76 ingrese. La desviación estándar es 7, entonces sigma es 7, ingrese. Al pegar, presionamos Enter nuevamente. Ahora, si tiene un sistema operativo anterior, deberá recordarlo cuando la función normal está en la pantalla de inicio. Tendrás que ingresar el límite inferior, coma, límite superior, coma, la media, coma, desviación estándar y luego paréntesis cerrado. Ahora si presionamos Enter, tendremos nuestra probabilidad. Con 4 decimales, esto sería aproximadamente 0.2839 porque observe cómo el quinto decimal es una 5. Lo que significa que redondeas. Si fueran 4 o menos, redondearíamos hacia abajo. Entonces, la probabilidad nuevamente es de aproximadamente 0.2839. Ahora hemos terminado con esta pregunta, pero también quiero mostrar cómo resolver esto usando puntuaciones Z. Y si le pidieran que resolviera este problema usando tablas, también tendría que usar puntajes Z. Así que sigamos y encontremos el puntaje Z para el puntaje de prueba de 80. Recuerde que el puntaje Z es igual a la cantidad X menos mu dividido por sigma, donde X es el puntaje de la prueba, mu es la media y sigma es la desviación estándar. Entonces, el puntaje Z para el puntaje de prueba de 80 sería 80 menos la media de 76. Dividido por la desviación estándar de 7. Bueno, 80 menos 76 es 4, entonces el puntaje Z es 47. Que como decimal sería aproximadamente 0.5714. 0.5714. Lo que significa que la probabilidad de que X sea mayor que 80 es igual a la probabilidad de que el puntaje Z sea mayor que, usamos el valor exacto de 47. Antes de volver a la calculadora, modelemos esto en la distribución normal estándar. Recuerde que para la distribución normal estándar, tenemos puntaje Z a lo largo del eje horizontal, donde el puntaje Z de 0 estaría aquí en el medio. A la derecha, tenemos 1, 2, 3. A la izquierda de 0 tenemos 1 negativo, 2 negativos y 3 negativos. Entonces, un puntaje Z de 47 estará entre 0 y 1, solo un poco más cerca de 1, aproximadamente aquí. Donde nuevamente, este es el puntaje Z de 47. Observe cómo la ubicación del puntaje Z de 47, en el eje horizontal,
Es la misma ubicación en cuanto a donde 80 está en el eje horizontal para la distribución normal. Debido a que estamos buscando la probabilidad de que z sea mayor que 4,7, queremos determinar la probabilidad. El puntaje z está a la derecha de 4,7, que estaría en esta región aquí. Para la distribución normal estándar, recuerde, la probabilidad sería igual al área bajo la curva durante este intervalo, donde el área de toda la curva sería igual a 1. Así que ahora volviendo a la calculadora, presionaremos los segundos bars para la distribución nuevamente, la opción 2 para normal, y ahora nuestro límite inferior va a ser el puntaje z de 4,7, ingrese. La exageración para el límite superior debería estar bien. Pero ahora, debido a que estamos usando puntajes z, ingresamos una media de 0 y una desviación estándar de 1. Y observe cómo obtenemos exactamente la misma probabilidad que obtuvimos antes. La probabilidad es aproximadamente 0.2839. Por supuesto, cuando usa la calculadora, no haría esto en ambos sentidos. Pero si tuviera que usar una tabla en lugar de la T84, tendría que usar la puntuación Z para determinar esta probabilidad. Espero que hayas encontrado esto útil.